¿Sabes que dicen que cuando una persona muere, en el momento en que muere, pesa 21 gramos menos y dicen que eso es el peso del alma? ¿Cómo lo vamos a averiguar? Yo quiero saber pues si lo vamos eso a averiguar es cierto en este o no. episodio de hoy, de esta nueva temporada, de todo mucho, que está buenísimo. Así es que, ¿qué? ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! Muchólogos y muchólogas, yo soy Marta Higareda y estoy con mi queridísimo amigo, y quiero decir que eres uno de mis mejores amigos, Jordi Rosado. Ay, igual, Marta, no saben qué bonito ha sido hacer este proyecto, porque si de por sí ya éramos amigos, Marta y yo, o sea, fuimos amigos pues muchos años antes de esto, pero no éramos unos amigos tan cercanos como ahora. Ahora somos amigos, confidentes, somos literal como hermanos. O sea, bueno, sí. No, porque a veces a tus hermanos no les platicas tanto. Somos realmente como confidentes y mejores amigos, donde nos contamos todo de todo. O sea, yo sé, creo que pues gran parte, si no es que toda la vida de Martita, y Marta la mía, en sentimientos, en emociones, bueno, hasta en sexualidad, nos podemos compartir y decir, oye, fíjate que estoy viviendo esto, o yo estoy viviendo tal cosa. ¿Estás de acuerdo, sí, Martita? No, estoy súper de acuerdo, y muchas de esas cosas las compartimos con los muchólogos, además. ¿Qué tal que nos están escuchando y dicen, yo también la sé? Sí, muchas de esas las saben ustedes también. Así es que bueno. Oiga, pues vamos a arrancar un episodio bien interesante. Casos reales aterradores de un médico forense, con el doctor Jorge Olivares, que, bueno, evidentemente es médico forense, y vamos a platicar muchísimas cosas. Él, híjoles, pues tiene unas credenciales impresionantes. Es médico cirujano egresado de la UNAM, de la Facultad de Medicina, obviamente. Es especialista en medicina forense por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene mención honorífica, el premio del Politécnico Nacional. Tiene 4 maestrías. Eso está buenísimo. No, Criminología, tiene una cantidad Derecho de cosas. Y Ciencias Penales, tratamiento multidisciplinario de las adicciones, máster en Medicina Legal y Forense. No, bueno, qué gran invitadazo, Jordi. Sí, y además, bueno, es muy activo en redes, lo han visto y lo conocen algunas personas, y los que no lo van a conocer. Y esto es también porque ha estado pues involucrado y ha sido partícipe de casos muy importantes y muy serios que podemos ver o que hemos visto en las noticias, inclusive pues muy importantes para el país, para México en este caso, y no sé si también para otros países, pero ahorita lo vamos a saber. Así es que, doctor Jorge Olivares, ¿cómo está? Amigo Jordi, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Marta, muchísimas gracias. Les agradezco mucho este enorme placer. Muchas. Oye, Jordi, ¿qué tal que antes de empezar esta entrevista, este podcast, le preguntamos si de usted o de tú y así, y nos dijo, no, de tú, obviamente. ¿Y tú? Sí. ¿Cómo está? Sí. Es que sabes todo formal. Yo voy a decir cuál es mi fórmula en las entrevistas. A los doctores siempre les hablo la primera vez, presento al doctor, o sea, siempre les hablo la primera vez de usted. Y ya después les empiezo a hablar por su nombre, ¿no? Le digo, oye, Jorge, tal. Y de repente en medio al final de la entrevista, en apodo, ¿no? Oye, mi George. No, ¿qué pasó? No, pero ya luego, pero sí, así hago siempre, como que presento primero ya en general, o sea, más bien con el título, y ya luego para que la gente sepa con quién está hablando. Pero bueno, oye, Doc. Oye, Doc. ¿Qué pasó, mi Doc? Doc, primero me gustaría arrancar con una pregunta muy básica y muy genérica, pero creo que muy importante para este tema de los casos reales de un médico forense, y en algunos casos muy aterradores. ¿Qué hace un médico forense? Para la gente que nos está escuchando, para la gente que nos ve en YouTube también, ¿qué hace un médico forense? Jordi, buenísima pregunta. Si me permites rápidamente, como tú lo indicas, la palabra forense, primero voy a dar un preámbulo, no significa muerto. Eso generalmente hay un error que mucha gente comete. La palabra forense viene de la etimología grecolatina, que es foro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, estimado Jordi y Marta, es lo que se refiere al foro, y por eso se aplica a lo forense. Entonces, un médico forense ayuda a la impartición de justicia. Hablemos que un médico forense puede hacer necropsias, puede hacer dictámenes de lesiones. Ejemplo, Jordi, tú vas manejando en tu moto, de repente se te atraviesa a otro de otra moto, te picudeas, te golpeas con él, y esas lesiones que tú le provocas cuando le diste de puñetazos, las va a valorar un médico legista o un médico forense. También puede estar en alcoholímetros y en centros penitenciarios para valoración de tortura. A grandes rasgos, eso hace un médico forense. ¡Wow! ¡Órale!
O sea, es un poco como, digo, las personas que a mí me gustan mucho ver el CSI Miami y CSI LA y todos estos donde todos cuando estamos viendo los episodios nos creemos criminólogos o estamos hablando de eso, pero en la vida real. Exactamente, Marta. Fíjese que, fíjate, es la costumbre que también, como dice Jordi, me cuesta mucho porque los médicos estamos acostumbrados a hablar de usted. Sí. Les doy las gracias por la confianza. Sí, efectivamente, lo que se ve en CSI, por ejemplo, o la ley El Orden, sale el médico forense haciendo necropsia para determinar algo bien importante que es la causa de la muerte, donde determinamos de qué le pasó a la persona, la identidad de la persona y algo súper importante en caso, por ejemplo, de secuestros o de desaparición forzada, lo que es el cronotanatodiagnóstico o cuánto tiempo tiene la persona fallecida. Qué fuerte, no es, digo, me imagino que evidentemente pues es tu pasión, George, pero... ya llegué al George. Jorge. No, adelante, pero, yo contento. Al final del episodio va a ser ese mi Georgie. Jorge, yo creo que pues, es tu pasión, pero no hay un momento donde da miedo, donde es complicado estar enfrente de los cuerpos de personas fallecidas, donde no solamente miedo porque ahorita llegaremos a esa parte, ¿no? De que pueda pasar algo fuera de lo normal, sino también ese impacto de ver un cuerpo de una persona muerta, lastimada, accidentada, no sé, ahogada. Yo también empecé a imaginarme imágenes, por ejemplo, me acuerdo del Silencio de los Inocentes, donde pues es un asesino en serie y se van viendo las imágenes. De repente hay un momento del médico forense donde están tomando fotos de una persona que estaba ahogada y le encuentran adentro adentro de la boca le encuentran un capullo de esta mariposa con la cual se descubre o es parte importante para saber quién era el asesino, pero el cuerpo se ve todo descompuesto, todo morado, hinchado. ¿Es difícil eso? ¿Se acostumbra uno? ¿Cómo fue al principio? Esa es muy buena pregunta, Jordi. Si me permites, voy a hacer varias anotaciones aquí. Primero, fíjate que cuando uno entra a la especialidad, nos hacen exámenes para entrar a instituciones donde vamos a emitir los dictámenes después de realizar las necropsias. Y esto que comentas es muy interesante porque yo me acuerdo cuando entré a la especialidad, para hacer lo que es la especialidad como tal, nos tocó que nos entrevistaran a todos los que ya habíamos aprobado los exámenes, una psicóloga forense, y nos dijo claramente, este es un examen psicométrico muy importante porque los que van a entrar como forenses ni pueden estar sanos, pero no pueden estar tan enfermos. Es decir, amigo, tenemos los médicos, de por sí los médicos tenemos un rasgo de psicopatía. Por ejemplo, órale. Sí, fíjate, bien importante, Marta, los cirujanos, los urgenciólogos, los intensivistas, por ejemplo, tienen un rasgo de psicopatía porque es bien importante cuando llega, o por ejemplo ortopedistas, llega la persona luxada y en caliente llegan y corrigen la luxación. Entonces esto es un rasgo que se necesita de estos médicos. Nosotros los médicos forenses tenemos un perfil muy específico porque vemos, como dice Jordi, un tipo de muerte bien específica que es la muerte violenta. ¿Qué sería muerte violenta, Marta? Homicidio, suicidio, accidente o muerte dudosa. Ay, Dios mío, las cosas que has de haber visto. ¿Cómo le haces para disasociarte? O sea, porque yo, por ejemplo, mi mamá me dice el otro día, mira, me pegué y me enseña el moretón y luego, no, yo digo, o sea, siento el dolor, no, obviamente yo no recibí el golpe o lo que sea que le pasó, ¿no? Pero lo siento muy mío. ¿Cómo le haces para las cosas que has de haber visto? Y ahorita, digo, supongo que nos puedes contar un poco, pero sí. ¿Cómo le haces para no sentirlo tanto? Fíjate, eso es muy interesante porque desde que entra uno a la carrera de medicina, nos enseñan cómo va la evolución del traumatismo o de la enfermedad. Por ejemplo, para poner catéteres, sondas en pacientes en hospital, ya desde el principio vamos viéndolo con un método científico. Cuando tú brincas a la especialidad como forense, ves esa parte científica, pero aún así, Marta, siempre existe la impresión. Por ejemplo, a mí me causa mucho dolor ver niñas en especial o abuelitas. Me da mucha tristeza y necesito un espacio después de que yo termine el procedimiento. Necesito un espacio de caminar unos 5 o 6 minutos porque a veces sí me ha tocado que hasta sí te quedas con las ganas de llorar. Claro. Oye, ¿y cuál es ahorita decías de las niñas y de las abuelitas, pero ¿recuerdas algún caso
que visualmente, todavía no nos vamos al caso, la complejidad del caso o inclusive qué tan conocido fue el caso, pero que visualmente hayas dicho, híjoles, esto verdaderamente me está costando trabajo verlo, qué le pasó, qué le hicieron, cómo estaba ese cuerpo. Fíjate que esa es buenísima, Jordi. De hecho, te comento rápido. Pepe, que es el productor de Relatos Forenses y también el productor de su canal, que es Pepe y Chema, me hizo el favor de hacerme una entrevista hace unos meses. Y justamente yo empecé a escribir un libro que se llama Violencia Feminicida, que ahorita ya se está convirtiendo en bestseller, por el caso de niñas que han sido abusadas y luego han sido privadas de la vida por el típico delito de feminicidio. Entonces, Jordi, para mí como médico forense, los casos, por ejemplo, te platico rápido, el caso de una pequeñita donde abusan sexualmente de ella en un hotel, el tipo la sofoca y luego la sale corriendo diciendo que se había ahogado con una pizza, y ese es uno de los casos que más me ha, a pesar de que se impartió la justicia porque a este tipo cobarde le dieron más de 200 años de prisión, es un caso que lo traigo atrás conmigo, o sea, te lo platico y siento todavía el nudo en la garganta de ver todas estas atrocidades a las niñas. Ay, Dios mío. Qué horror. Hablaste ahorita estabas hablando como de, obviamente como de un ladito, pero hablando de la psicopatía y así. A mí me da muchísima curiosidad. ¿Qué pasa con la gente que es capaz de matar y de hacer estas cosas? O sea, y la segunda pregunta es, ¿cómo uno distingue de las personas normales a los que son narcisos y a los que son sociópatas? Ah, buenísima pregunta. Mira, vamos entrando ahora sí, como decimos, a calentar el ring, porque esto es buenísimo. Sí. Fíjate que a mí me gusta mucho tu pregunta, porque primero que nada, para que tú puedas identificar a una persona con estos rasgos de narcisista, sociópata, psicópata, vienen rasgos muy característicos que los criminólogos también vemos. Por ejemplo, si tú ves una persona que es muy peleonera, que a cada rato no puede contener su ira, que es bajo tolerante a la frustración, y sobre todo en el aspecto, porque muchas veces a mí me lo han preguntado algunos periódicos de circulación nacional, me dicen, oye, ¿cómo le haces para identificar al posible victimario en el delito de feminicidio? Bueno, si esta persona te amenaza, te jalonea, te está revisando tu celular, te critica por tu forma de vestir, te empieza a quitar de tu círculo social, le gustan las armas, te presume que trae armas, que las compra en el mercado negro, que a cada rato se anda golpeando con personas, justamente ese es uno de los más peligrosos, y que ahí están las señales. El problema es que cuando nos enamoramos, confiamos en que lo vamos a cambiar por amor, o que va a cambiar cuando yo le dé un hijo, y ahí está, lamentablemente, a veces las lesiones hacia las mujeres. Wow. ¿Y cuál sería la diferencia entre un narciso, un sociópata y un psicópata? Perdóname, antes de pasar a la otra, justamente me preguntabas una al inicio, porque esta fue la número 2. Sí. La tengo aquí en la mente. Bueno, por favor, otra vez repítemela. Sí. Sí, que cómo los distingues y cómo empiezas a saber que hay señales y tratar de cuidarte de ese tipo de gente, ¿no? Ok, mira, la distinción prácticamente para nosotros como la población, digamos, normal, es muy difícil distinguirla, porque eso prácticamente lo va a hacer un psiquiatra. Entonces, pero si yo tengo una pareja sentimental que constantemente me está amenazando, me está jaloneando, ya me empezó a golpear, me quita de mi círculo social, o incluso me dice, ¿tú para qué estudias si te vas a casar conmigo? Yo te voy a mantener, no tienes necesidad de estudiar, no tienes necesidad de trabajar. Aguas, porque ahí ya está dando los primeros indicios de que este tipo va a ser muy violento. Ok, si te empieza a aislar, ¿no? Sobre todo como para que nadie te ayude y para que nadie te recomiende y nadie te haga ver que está mal la persona, ¿no? Así es. Oye, Jorge, ¿en qué casos has estado involucrado que sean, pues bueno, que tú creas que son dignos de mencionarse, fuertes e importantes? Mira, estimado amigo Jordi, he estado en muchos asuntos de feminicidio que por cuestión de privacidad como servidor público, no puedo decir cuáles, pero sí he estado donde lamentablemente, si tú me lo permites, igual que Marta, me voy a meter un poquito a la mente del feminicida. He estado en casos donde les han quitado los músculos a las mujeres, les han quitado
y esto es si nos metemos a la mente del criminal o la mente de la persona que hace estos delitos, toma un souvenir. Por ejemplo, hubo un asesino serial, un feminicida serial que se le decían el matanovias. Y yo creo que ustedes lo han escuchado. Entonces este cuate lo que hacía era quitarles el cabello a las mujeres que él asesinaba, que habían sido sus novias. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, en una alcaldía aquí de la Ciudad de México, a una señora ya de edad avanzada, que incluso le quitaron los muslos, parte de los muslos, la vagina y el ano, como sí, el tipo con un arma punzocortante le hizo un corte. Afortunadamente ya estaba sin vida la señora, porque hubiera sido muy doloroso. Y entonces se llevó esta parte. Y ustedes pueden preguntar, bueno, ¿para qué se lo lleva, no? Bueno, estos cuates se lo pueden llevar para estar más, no sé, para estar recordando el delito, o simplemente como un recuerdo que ahí lo tengan, o un trofeo. Por eso es muy interesante meterse a la mentalidad de estos agresores. Oye, Jorge, y en esas, qué barbaridad, en esas mentalidades, siempre yo he tenido la duda, ¿no? Escuchas, no, es que esta persona es un sociópata, esta persona es un psicópata, pero yo no conozco la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuáles son esas diferencias? Y ahorita te quiero preguntar más. Sí, la diferencia a grandes rasgos, porque esto, con todo respeto voy a decir, ya sería para un psiquiatra que daría mucho mejores elementos, pero yo humildemente les puedo comentar que la diferencia muy abismal es que, por ejemplo, ambos carecen de empatía, que esto es muy importante, pero el psicópata generalmente ya tiene este daño que se va formando en toda su vida. Es decir, les voy a poner varios elementos. Y ahorita ya me acordé de la primera pregunta que me decías, Marta, bueno, voy a terminarla porque les quiero platicar tanto que de repente me hago bolas, perdonen. Entonces, ¿qué pasa con todos estos elementos criminógenos? Yo tengo, por ejemplo, una familia disfuncional, tengo amigos que se dedican a robar, que son los amiguitos de la colonia, mi padre es violento y golpea a mi mamá, ya me dan a probar la marihuana, el alcohol, cocaína, por ejemplo. Entonces, y de repente no consigo un buen trabajo y empiezo a odiar. Ejemplo, yo voy a mencionar muchos ejemplos. Empiezo a odiar, por ejemplo, a Jordi, porque yo a Jordi lo veo guapo, veo que sale en la televisión, veo que es una persona muy carismática y yo no lo tengo. Entonces, estos rasgos que voy generando conforme va pasando el tiempo, me van convirtiendo en estos rasgos de psicopatía para que al rato yo pueda ser un psicópata secuestrador y tenga este perfil para capturar a la víctima. Con estos rasgos donde yo odio ser como a una persona como Jordi, por ejemplo. En caso el sociópata ya viene con unos trastornos más profundos, también carece de empatía, pero generalmente ya viene con un daño orgánico. Entonces, pero vuelvo a repetirles, la gran diferencia, eso lo puede establecer un psiquiatra con base a algo que se llama DSM-5, que es un manual muy importante en la psiquiatría. Ok. Wow, está interesantísimo. Sí, bastante interesante. Yo te quería preguntar, estamos platicando para la gente que nos está escuchando con el doctor Jorge Olivares. Yo te quería preguntar, Jorge, ¿qué pasa en el momento en que fallece una persona, en el momento en que morimos? ¿Qué sucede? ¿Este asunto de los 21 gramos es real? ¿Deja de pesar unos 21 gramos? ¿Crees que es algo que tenga que ver con el alma o no? ¿Hay últimos suspiros? ¿Qué pasa? Ah, buenísima, Jordi. Mira, es todo un mundo de conocimiento lo que vamos a platicar ahorita. Lo voy a tratar de hacer un poquito breve y claro para no aburrirlos. Sí. Pero fíjate, primero que nada vamos a partir de las diferentes causas de muerte. Por eso es muy importante establecer que la medicina forense es una especialidad médica. Entonces, número uno, no es lo mismo, Jordi, la persona que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, un cáncer hepático, que tú la ves muy amarilla, que es este amarillo piolín, tiene algo que se llama ascitis, que es el abdomen lleno de agua, y tiene las piernas muy inflamadas, llenos de líquido, el famoso edema. A que la persona muera, por ejemplo, por arma de fuego penetrante de cráneo, a otra persona que fallezca colgada, por ejemplo, un suicida. Entonces, estos tres diferentes tipos de muerte te van a dar tres diferentes tipos de agonía, que la agonía es una materia que también llevamos en la especialidad, porque tú vas viendo la falla orgánica múltiple. Ejemplo, en el caso de la persona con un cáncer hepático, lo primero que vas a tener es que esta persona va a empezar a quedarse dormida y va a estar ya inconsciente y va a fallecer en el hospital. Muy probablemente lo que tú refieres con esta pérdida de los 21 gramos es por algo que se llama fenómenos cadavéricos. La persona al morir pierde energía, pierde temperatura y se deshidrata. Esto es muy normal.
Ahora, este ¿Y son los 21 gramos? O sea, ¿y realmente son 21 gramos los que se pierden? Buenísima. No, lo que pasa es que ese estudio no está bien fundamentado porque no está establecido qué tipo de causas de muerte investigaron. Yo tengo un paciente con cáncer terminal y voy al otro lado del hospital. Tengo una mujer, por ejemplo, con una hemorragia al tener parto y muere por esta causa hemorrágica. A diferencia del otro, un paciente que tiene neurocisticercosis y falleció, o por ejemplo con COVID, ya tenemos 4 diferentes pacientes. Los 4 van a tener 4 agonías muy diferentes. Por eso el estudio de los 21 gramos no tiene un fundamento científico. ¿Y te ha tocado que alguien de repente, no sé, que esté en la plancha y veas que tiene un reflejo o abre los ojos, o que alguien de alguna manera como reviva? Digo, entiendo que existe la muerte clínica, gente que va y regresa, pero o también que hay reflejos. ¿Te ha pasado alguna vez una situación así? Mira, esa es muy buena. Te la voy a poner en 2, si tú me lo permites. La primera, una muerte clínica, como bien lo dices, lamentablemente y eso generalmente pasa en otros países que tienen muy baja estructura o infraestructura hospitalaria. ¿Qué pasa cuando vemos en las noticias que la persona dice, es que el muerto revivió y se levantó en su funeral? Bueno, esto pasa, Jordi, porque la Ley General de Salud en nuestro país dice para que nosotros declaremos muerte, tenemos que tener la ayuda de un electroencefalograma. Aquí en México es rarísimo que se use, pero, Jordi, utilizamos un electrocardiograma. La mayoría de las personas que fallecen, por lo menos en México, ya traen un electrocardiograma. En otros países, como por ejemplo Haití, India, estos países con recursos más limitados, no tienen estos aparatos, y por eso es cuando vemos en las noticias, es que revivió, sí, porque no cercioraste que tuviera un electrocardiograma y estaba en un choque hipovolémico, es decir, bajo nivel de líquidos, y la persona estaba como, digamos, entre paréntesis, sin latido cardíaco, pero realmente sí estaba viva todavía. Entonces, esa es la causa del por qué se pueden despertar cuando están en la morgue, por ejemplo. Claro, sin autopsiar, porque una cosa es ya la autopsia. Ahora, la otra pregunta, amigo, que tú comentas, esta es buenísima. Si tú me lo permites, voy a darte un preámbulo. Claro. Y te voy a poner aquí la pregunta a ambos, si ustedes me lo permiten. Un vehículo, para que tú lo puedas arrancar, necesitas gasolina y necesitas una batería. Lo más importante, la batería y gasolina. Cuando la persona muere, Jordi y Marta, justamente el cerebro es el primer órgano que va a reaccionar por la falta de oxigenación. Ejemplo, yo creo que ustedes vieron estas bromas que se hacían los adolescentes cuando se chineaban. Estamos hablando de antes de COVID. Se hacían la llave china y se desmayaban. No sé si vieron esa tendencia. ¿Cómo era eso, no? Sí, era una cosa viral. Se volvió viral. Sí, así como el reto de la ballena azul, estimado Jordi, que muchos adolescentes hacían, se hizo viral de que llegaba el adolescente, le aplicaba la famosa mataleón, que es una llave para quitar el oxígeno, y el adolescente, la víctima, se quedaba sin oxígeno a los 8 o 10 segundos. Les comento esto porque una persona cuando fallece, inmediatamente a los 3 segundos, Jordi y Marta, si tú no le das reanimación, la persona va a tener un daño cerebral irreversible. Por eso los 8 segundos. A los 3. Cuando tú llegas después de 5 minutos, por eso los cardiólogos y neurólogos dicen algo bien importante. Primero es primero es vida, primero es corazón, primero es cerebro. Es decir, que si tú por cada minuto que tú te retrases, vas a tener daño cardíaco y daño cerebral. Les comento por lo siguiente. A los 5 minutos tenemos un daño cerebral irreversible. A los 8 minutos ya la persona ya no va a reaccionar como ustedes conocían a Juan López, por ejemplo. Entonces, aquí viene la pregunta para ustedes. Si ya tenemos muerte cerebral, es decir, yo llegué como ratero y le quité la batería y le quité la gasolina al vehículo, ¿cómo lo podrían arrancar? No se puede arrancar porque ya no tiene batería ni gasolina. El cuerpo humano exactamente es lo mismo. Para que tú tengas una reacción, es decir, que tú tengas este movimiento de dedos, necesitamos 4 elementos básicos, que es lo que les voy a comentar. Necesitamos energía a través de la célula, necesitamos latido cardíaco para que la sangre lleve oxigenación a los músculos, necesitamos la señal del cerebro para que indique al músculo que se debe de mover, y tenemos nuestro movimiento articular. Si la persona ya está muerta, no existe ningún reflejo porque los reflejos solamente son en vida. Les comento esto porque afortunadamente a raíz de que empezó el canal de Relatos Forenses,
hemos tratado de traer a invitados que son servidores públicos, científicos, para desmentir a todos estos charlatanes que lo único que hacen es que la gente quede sufriendo por el duelo de perder a un hijo de manera violenta o a una mamá en un asalto, y que diga el embalsamador, es que se mueve, es que llora, es que se quejan. Imagínense por un momento que ustedes pierden a un ser querido muy amado y que de repente yo salga con mi batea de tonterías y les diga, es que se estaba moviendo. Lo primero lo primero que van a pensar es que le está doliendo o todavía está vivo. Entonces, exactamente, estos señores que solamente se dedican a querer llamar la atención, yo me he encargado de desmentirlos porque no existen. Llevo ya 13 años de trayectoria de médico forense y ya incluso invitamos a un técnico de necropsias de más de 35 años y en ningún momento un cadáver se mueve, hace expresiones, no respira, no se queja, no nada. Oye, esto va a ser una pregunta rarísima, pero... No, al contrario, todas las que quieras. ¿Tú crees que duele morirse? O sea, es decir, obviamente una enfermedad lleva muchos dolores, un cáncer lleva muchos dolores, pero estoy hablando del momento exacto en el que alguien muere. O sea, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Si se liberan sustancias? O sea, ¿qué ocurre en ese momento? O es bueno, porque es buenísima la pregunta de Marta. O en lugar de sufrir ese momento, las sustancias que se están liberando en el cerebro son de felicidad. Fíjate, esa pregunta es muy buena y se los voy a platicar con una experiencia que a mí me pasó de una persona que yo fui a valorar de unas lesiones que tenía. Pero esa es muy buena, Marta. Te voy a decir por qué. Porque las personas que generalmente entran en un estado de una infección en hospitales, si se dan cuenta, estas personas empiezan a tener ya incluso como un sueño muy profundo, a tal grado que ya después las personas quedan inconscientes y después fallecen. Entonces ahí no se registra como un dolor como tal. Ahora, si nos pasamos a la muerte violenta, les platico rápido. Había un señor que estaba lavando su vehículo, el clásico, con todo respeto lo voy a decir, el clásico mexicano que cree que toda la calle es suya y entonces está lavando ahí el vehículo a mitad de la calle y él estaba de cunclillas. Llegó otro vehículo, no lo vio porque el señor estaba completamente vestido de negro y al momento de que voltea, lo único que ve es que ya viene la trompa del carro y lo atropella. No. Sí, pero aquí está bien chistoso porque ya después me toca ir a valorarlo después de 3 meses que estuvo en terapia intensiva y yo reviso todo el expediente, traía fractura de columna, traía fracturas costales, fractura de fémur, de pelvis. Bueno, el señor era un Robocop. Y cuando a mí me toca valorarlo para ver si había reparación del daño por parte de la persona que lo atropelló, a mí me surgió la duda que tú comentas, Marta, muy interesante. Y yo le dije con todo respeto, le digo, oiga, jefe, le voy a preguntar algo. Si usted me lo puede contestar, se lo agradecería mucho. Le digo, ¿qué sintió en el momento de que vio usted que lo estaba atropellando el carro? Porque usted está vivo de milagro. Y me dijo, doctor, ¿qué crees? En el momento en que volteo, ahí se me apagó la luz. No supe absolutamente nada hasta después de semanas despertar en terapia intensiva. Wow. Entonces, esto se relaciona, contestando tu pregunta, porque cuando tenemos un trauma, viene la liberación de adrenalina y de endorfinas, que esto va a provocar que la persona no tenga tanto dolor. Ok. Wow. O sea, entonces sí es, o sea, dentro de todo lo malo hay una parte buena que te genera el cerebro para mí, me imagino que mitigar un poco todo esto. Que a mí me sorprende muchísimo de los médicos forenses y pregunto 2 cosas, ¿no? Primero, si lo que vemos en las películas es cercano a la realidad. Y la segunda, ¿qué tipo de cosas o elementos que de repente no se ven a simple vista, un médico forense puede decir, mira, aquí se nota que estuvo amarrado, aquí se nota que golpearon, porque yo de repente veo en las películas, fue una persecución donde él cayó, tal, y ella tuvo problemas, ¿y cómo sabes? Y dan una explicación, pero ¿eso es real, no es real? ¿Qué tan cercano es a la tele? ¿Y qué pasa? O sea, y danos algunos ejemplos de cosas que has podido descubrir que yo, que Marta o yo, o una persona que no se dedica a esto no hubiera sabido jamás. Muy bueno, Jordi. Mira, esta pregunta es inminentemente interesante por lo siguiente. Como tú dices, el cuerpo nos va dejando marcas, que esto se llama equimosis, que para el lenguaje común se llaman moretones. Estos moretones van a ir cambiando conforme se va degradando la hemoglobina por parte de las bacterias en el caso de cadáveres. Ahora,
esto es bien interesante porque nosotros como médicos forenses perfectamente sabemos, Jordi, cuando viene la agonía, cuánto tiempo pudo haber estado sufriendo, porque tú vas viendo la falla orgánica múltiple y qué lesiones puede encontrar justamente en muñecas, si estuvo amarrado, si le estuvieron golpeando. Te voy a platicar un caso muy interesante de un profesor que empezó una relación sentimental con un alumno. Eran de la comunidad. El alumno, más joven, más robusto, más fuerte, empezó a andar con este profesor de 60 años. Al momento en que viene la ira y el enojo, el alumno golpea primero con una maceta muy grande el cráneo del profesor, lo deja inconsciente, lo patea en la cara y una vez de que lo pateó y lo dejó inconsciente, agarra el calcetín del profesor y con un palo lo mete hasta la mitad del cuello, el calcetín. ¡No! Sí, sí, sí. Dios mío. Entonces, tú estás haciendo la disección porque son disecciones muy específicas, Jordi y Marta, y justamente ves la reacción inflamatoria en el cráneo y dices, este fue el primer golpe. Después ves los golpes en cara y al final ves que prácticamente ya no hay reacción inflamatoria en la laringe y en la tráquea. Entonces tú dices, la causa de muerte es una asfixia. Y por último, el último acto que hizo fue colocar el calcetín en la tráquea. Eso sí lo puedes hacer. Oye, Jorge, ¿cuál ha sido de los casos más difíciles que has tenido tú y tus compañeros para resolver? O sea, de que de verdad decían, no se sabe aquí qué pasó, o quién la mató, lo mató, o sea, de este tipo de cosas. Eso es muy bueno, Marta, porque lo que tú preguntas te lo voy a fundamentar rápidamente, si tú me lo permites, en la Constitución, que es el artículo 21 constitucional, que nos dice que el encargado de la investigación de delitos es el Ministerio Público con sus policías y sus servicios periciales. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí, Marta? Llega, por ejemplo, una persona, te pongo el escenario que me ha pasado en 3 ocasiones. Secuestra a una persona. Como no pagan el rescate, la meten a un rotoplas y le vacían sustancia química para degradar el cuerpo. Entonces, entonces tú sacas, fíjate lo complicado y lo interesante aquí en la cuestión de las ciencias forenses. Tú extraes el cadáver y lo primero que tienes que saber, al igual que el químico que te va ayudando, es de que si tú colocas, por ejemplo, el agua para lavar el cadáver, pero si esta reacción química que no sabes cuál es, porque finalmente es un delincuente el que lo hizo, pones agua, te puede hacer una reacción química que puede ocasionar lesiones a ti y a todo tu equipo. Y entonces ya no existe nada más un cadáver, sino existen varios cadáveres que son los peritos. Entonces, vamos partiendo desde ahí. Vas colocando el cadáver de esta persona que estaba en ácido, vas haciendo la disección, vas limpiando con trapos en un ambiente muy ventilado. Y entonces el médico forense lo que va a determinar es cómo murió y cuál fue la causa de muerte en ese momento. Que, por ejemplo, en uno de los casos que te platico fue una estrangulación. Ahora, una vez que el Ministerio Público tiene el dictamen del forense que dice, se murió por estrangulación, ahora necesito el dictamen del criminalista. ¿Qué huellas encontraste en el lugar? ¿Qué huellas si hubo rastro de lucha y forcejeo? Y también necesito el parte del policía investigador. Con esos 3 elementos, Jordi y Marta, el Ministerio Público va a darle una tipificación al delito y va a poder determinar quién lo pudo hacer. ¿Y ha habido alguno, como te decía Marta, muy complicado, que digas, fue muy difícil y al final cómo lo resolvieron? Fíjate que sí, Jordi, perdón por no terminar de contestar esta pregunta, los temas más complicados siempre son los errores médicos, porque la muerte violenta, en este sentido lo voy a decir con todo respeto, afortunadamente es más sencillo como médico porque tú vas viendo los golpes, las lesiones, las fracturas. Y entonces esto es muy evidente. Por ejemplo, ves una fractura de cráneo y dices, bueno, tiene un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, pero las muertes clínicas, por ejemplo, esto que está muy de moda de las cirugías estéticas, entonces, ¿qué pasa con el médico que de repente no tiene una adecuada pericia? Está haciendo el barrido para quitar toda la grasa del abdomen, puede llegar a perforar algún vaso y esta grasa migra por el sistema circulatorio del pulmón y hace algo que se llama embolia grasa y es cuando muere la persona, por ejemplo. Esos, Jordi, los casos médicos son los más difíciles de determinar. Y en ese caso, obviamente, o sea, pregunta, pues obviamente es un homicidio involuntario, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una cosa así? Buenísima, Marta. Fíjate, ese es un homicidio culposo, que la intención del médico no es matar,
Entonces, aquí el Ministerio Público puede determinar la reparación del daño, es decir, sabes que tú tuviste la culpa, entonces le tienes que dar, ejemplo, una indemnización de 500,000 pesos, te puedo retirar tu cédula profesional y te voy a inhabilitar de donde das consulta 1 año, por ejemplo. Entonces, esas son las posibles consecuencias. Ok. ¿Qué tanto pueden llegar a corromper a un médico forense? Digo, evidentemente no te pregunto, no estoy preguntándote a ti, pero hay mucha corrupción en esto. Oye, ¿sabes qué? Médico, no reportes esto, no digas tal, o tú corres también riesgo y te vamos a matar a ti si dices que pasó esto o tal situación. Fíjate, Jordi, y bueno, si ustedes me lo permiten ambos, las preguntas que ustedes tengan, con gusto, no me voy a ofender ni nada, son muy interesantes siempre. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Entonces, sí existe corrupción. A mí me tocó un caso, me han tocado varios donde llegan y ofrecen, por ejemplo, me pasó el caso de unas hermanas de empleadas domésticas, eran 2 hermanas que venían de un pueblo de Oaxaca, una de ellas tenía un pequeñito y estaban trabajando en una casa de personas adineradas. El señor, el responsable de mantener la casa y todo esto, se le echa a perder su boiler y entonces manda a traer al plomero y el plomero le dice, ¿sabe qué, jefe? Le voy a poner el boiler, pero yo nada más le garantizo aquí en el patio 2 años. Pero si usted lo mete a algún cuarto, el boiler le puede durar hasta 7. Y entonces, como hay gente que no tiene tanto conciencia, más bien conciencia de los seres humanos, de que pues esta discriminación y todo, y el abuso de poder, dice, pues ¿dónde lo podemos meter? Pues digo, lo voy a decir con todo respeto, pero así venía en la declaración. Se puso al cuarto de las chachas, de las Marías. Dios. Y entonces lo meten a la habitación donde las señoras dormían. Se apaga el piloto, viene una intoxicación por gas. Y entonces llegan al lugar donde trabajo y entonces se determinó que la causa de muerte fue una intoxicación por gas. Hasta ahí todo iba bien. Llega la esposa de este señor que estaba detenido y entonces me dice, usted es el médico, ¿verdad? Sí, señora, a sus órdenes. Mire, le voy a poner las cosas así bien sencillas. Mi esposo sí es el culpable porque él puso el boiler adentro, pero esta señora tenía un hijo y si a mi esposo le fincan responsabilidad, mi esposo tiene que indemnizar al chamaco. Dice, yo no quiero que mi esposo esté manteniendo ese chamaco. Le doy a usted 100,000 pesos. Sí, y dice, y coloque que las señoras al fin, dice, con todo respeto lo estoy diciendo, dice, al fin que están gordas y que se murieron de un infarto. Entonces... Ay, pero ¿cómo pero es imposible decir eso? ¡Qué barbaridad! Y entonces le digo, no, señora, ¿sabe qué? Mire, retírese porque en este momento voy a llamar a la policía porque usted lo que me está diciendo pues me está ofendiendo. Entonces, afortunadamente, nosotros ahí en esa institución donde laboramos mis compañeros y yo, es una institución que está acreditada y no se permiten esos actos porque incluso arriba de la plancha de necropsia hay una cámara que eso es por si, por ejemplo, Derechos Humanos la solicita y entonces hay está muy estricto el procedimiento. Y déjenme platicarles otro, donde también llega un vehículo, se estrella, un señor que estaba tomando, y llega toda la familia. Y entonces igual me dicen, quiero hablar con el médico. Yo cuando vi que era un caso de hechos de tránsito, dije, van a querer hablar conmigo, no creo que sea para preguntarme cómo falleció y si sufrió, sino va por algo más. Entonces ya me estaba entrevistando con ellos y me dice este señor, mire doctor, nosotros no queremos dejar al desamparo a los hijos de mi hermano. Entonces, pues ayúdenos, ¿no? Le damos ahí para el refresco y usted no mande la sangre, porque nosotros como forenses mandamos sangre para investigación química. Entonces le dije, no señor, no se puede, ya hubo varios peritos que tomaron la sangre y no puedo hacer nada. Pero sí, Jordi, sí está el problema de la corrupción muy grande en nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, por ejemplo, cuando tú contaste ahorita lo que pasó con las señoras, con lo del boiler y eso, y que trataron de sobornarte, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, tú dijiste, espérame, voy a hablar aquí porque esto no está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la policía? Bueno, en ese momento la policía sacó a la señora y hasta ahí se detuvo el asunto. Pero, ¿qué pasaría, Marta, si yo agarro y digo, ok, déjenmelos aquí en el cajoncito, por ejemplo, y yo le pongo que es un infarto, ¿no? Afortunadamente, existe también la otra parte, que es la parte de la defensa, y entonces la defensa contrataría muy seguramente a un médico particular, un médico forense particular, que se basaría en mi dictamen
Y en el juicio oral me diría, doctor, ¿usted por qué no mandó sangre? Porque, por ejemplo, yo podría quitar que le mandaron el estudio de sangre, ¿no? Para determinar toxicidad del gas. Entonces yo, como médico particular, me dirían, ¿por qué usted no mandó sangre? ¿Por qué usted determinó un infarto cuando aquí tenemos esta cantidad de gas? Y entonces todo mi dictamen de necropsia lo tumbaría el defensor. ¿Puedes dormir con esas imágenes? ¿Sueñas constantemente con ellas? ¿La tienes adentro de tu teléfono? ¿Tomas fotos con el teléfono o con qué se toman las fotos? Buenísima, Jordi. No, está prohibidísimo tomar fotografías con celular. Claramente, incluso en la entrada del anfiteatro hay unos carteles que dice que amerita sanción penal el que esté tomando con celular. Okay. Y nosotros tenemos a un auxiliar que se llama el fotógrafo forense. Él toma con la cámara de grabación de fotografía y de video unas cámaras que están inventariadas, y con esas fotografías se manda también al Ministerio Público y al defensor, si la solicita, para confronta y entonces en un juicio oral desahogar esa prueba. Y en estas fotografías o en algún momento estando ahí, ¿han captado algo diferente? O sea, ya me puse medio sobrenatural, pero ¿sí me explico lo que quiero preguntar? Sí. O sea, si se han tomado fotos, si se ha visto un fantasma atrás o una lucecita atrás o un orb o algo como de, mira, ahí estaba la persona fallecida. No, el alma, fíjate, pues. Fíjate que no, porque sí esto lo preguntan muy comúnmente. Y no, el trabajar en un anfiteatro es un lugar que es muy tranquilo, está bien aseado, bien ventilado, porque es un anfiteatro que se tiene que conservar por una acreditación. Y entonces, afortunadamente, no ha pasado nada de eso. Porque sí hay preguntas así. Ajá. Nunca has sentido, digo, tanto Marta como yo y muchos muchólogos que escuchan este programa, creemos en que pues hay vida después de la vida, ¿no? De que el alma está en diferentes planos. Nunca has sentido un mensaje que te hablen, que te digan mientras tú estás trabajando con un cuerpo, que esa misma persona que falleció, el alma de esa persona, trate de comunicarse contigo. Fíjate, te voy a platicar una anécdota, si tú me lo permites, y también Marta, si me lo permiten, y les agradezco mucho por este espacio de tiempo. Aquí vamos a dividir las cosas en dos, por decirlo así. En lo que le pasa al cuerpo, completamente los mecanismos de fenómenos cadavéricos, causa de muerte y todo, científicamente no existe nada, Jordi y Marta. No existe esto de que se muevan, hacen ruidos, la cara de la muerte, que sufrimiento, nada de eso. Y tiene una explicación médica. Sin embargo, Jordi, vamos a dividirlo, la otra parte, en la cuestión espiritual, donde yo también creo en un Dios. Yo soy católico cristiano, al igual que tal vez muchos que nos están escuchando. Y sí creo, por ejemplo, en algunos libros que he leído de cuestión de tanatología, de que puede haber incluso algo más. A mí también me gustaría pensar esta parte. Y la niña que les comentaba hace ratito, que fue la pequeñita que le decían Nanis, que fue la que me motivó a escribir el libro, fíjate algo bien chistoso. Una vez que yo terminé el procedimiento de necropsia, se resguardó en la cámara frigorífica porque venía sin familiares. La mamá estaba detenida porque la mamá presenció cuando la estaban violando a la niña y no hizo nada. Ay, Dios mío. Entonces, la mamá estaba detenida, también era consumidora de solvente, de las famosas monas. El tipo que la agredió era un consumidor de cocaína. Ahora, ¿qué sucede aquí? Una vez que quedó en la cámara frigorífica, hasta ahí se acabó, ya no supe nada de ella. El cuerpo después lo reclamaron unas tías, pero fíjense que algo pasó bien chistoso. Cuando yo me iba a las audiencias, porque de este caso fueron alrededor de 5 audiencias, cada vez que yo tenía una audiencia, un día antes que me entregaran el sobre de comparecencia para asistir al reclusorio norte, en el vehículo que traigo, es un vehículo con vidrios antiasalto que estaban oscuros, y siempre antes de que me dieran el sobre me dejaban unas manitas como de polvo. Y ¡ay, no! Sí, me las dejaban ahí en el vidrio del conductor. En un principio yo creí que había sido algún niño que anda en el estacionamiento de la institución donde laboro. Yo dije, bueno, claro, porque aquí llegan mamás que van a la guardería, entran sus hijos y pues igual y alguien lo recoge. Pero conforme fueron pasando el número de audiencias, un día antes de que me llegara la audiencia, siempre me dejaban estas manitas. Para no hacerles el cuento largo, la última audiencia donde me tocó el careo con este cobarde, un día antes, Jordi y Marta volvieron a poner las manitas y la carita, completamente como, sí, de polvo. Sí,
Yo se los platico y todavía me enchino la piel. Sí. Me dejaron así. Ese mismo momento cuando yo regresaba, veo esa carita y esas manitas, y ahora sí ya me preocupé mucho. Al día siguiente me presento al careo y afortunadamente cuando se le dio sentencia a este cobarde, que fueron más de 200 años, a raíz de ahí, Jordi y Marta, jamás en la vida, jamás me volvieron a aparecer las manitas y la carita. ¡Wow! ¡Qué bruto! Oye, y la carita se veía, la carita se veía a ti, te remontaba o se parecía que fuera de una niña, que fuera de un niño, que, ¿sabes? O sea, que se viera como que quizás puede ser parecida a la carita real de la niña. Yo confirmé que eran de niña porque incluso, como siempre de la cuestión científica, incluso coloqué, fue una posición que hice con mi mano y sí veía que las manitas estaban a la mitad de mi mano. Entonces yo decía, estas manos no son de adulto. Pero donde sí me saqué mucho de onda fue porque ahí en su pobre casa y en la casa de todos ustedes y de sus invitados, de las personas que nos están escuchando, acababa de lavar yo el vehículo, me metí a bañar y entonces ya cuando me dirigí a trabajar, cuando salgo al patio de la casa, donde no hay nadie, el carro está bien resguardado en unas bardas y todo, observé que ahí estaban las manitas y la carita. Entonces eso fue lo que a mí me preocupó porque realmente no había nadie. Pero sí tenía unos rasgos muy característicos, marcaditos, sus párpados, su naricita y su boquita, con esta tierra, como si hubiera sido tierra, que fueron y se recargaron ahí. Híjoles, está muy, 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 muy interesante el tema, muy sorprendente esta última declaración que nos estás comentando. Se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que hagamos varias partes más de este podcast, de este tema contigo, mi querido Jorge, porque la verdad está muy interesante. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde pueden seguirte en tu canal? Sí, muchísimas gracias, Jordi. Fíjate, podemos platicar de muchas cosas como tú lo comentas. Si quieres, podemos platicar de causas de muerte, de tipos, de casos que han sido un poquito traumáticos para todo el gremio. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Actualmente en una superproducción que es de José Grajales, que es Pepe y Chema, que se llama Relatos Forenses. Relatos Forenses surge con la idea de traer a todos los servidores públicos, porque así como hay servidores públicos malos, también hay servidores públicos muy buenos, muy profesionales, y a estos servidores públicos los traemos para que nos platiquen cómo han intervenido en los casos que han conmovido a la sociedad. Esa es la finalidad de Relatos Forenses, y de que la gente en un caso donde tenga una situación difícil, sepa con base a estos videos a dónde puede acudir. Sí, ahí está la musiquita. Exactamente. Sí, aquí la estaba viendo, yo ya me estaba conectando. Sí. Oye, gracias, muchas gracias. Bien, Jordi. Jorge, muchas gracias. A toda la gente, muchólogos, muchas gracias. Saludos a Mónica García, a Claudia del Carmen, a Aurora Martínez. Gracias por estar siempre pendientes, muchólogos, los adoramos. ¿A quién más, Martita? Muchas gracias, Andrea López, Sergio Josué, Janet Soto, Sandra del Castillo, muchísimas gracias. Ya saben que si quieren ustedes contarnos alguna historia que se les haga impresionante, algo que les haya pasado, ya sea paranormal, ya sea de ovnis, ya sea algo, nos pueden contactar a contactodetodomucho@gmail.com y también recuerden nuestras redes sociales y darle like a este episodio. Nosotros hacemos esto con mucho gusto. Y lo único que nosotros les pedimos a ustedes de regreso es algo bien sencillo, un solo clic, un like, un follow si nos están escuchando por cualquier plataforma de podcast. Y bueno, pues que también nos sigan en nuestras redes sociales, @de_todo_un_mucho. Exactamente. Jorge, qué padre. Gracias. Wow. Gracias, Jorge, y gracias a todos. Muchas gracias. Y pues nos escuchamos en el siguiente. Gracias, Jorge. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Marta. Bye. Un abrazo. Bye.